Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer, tejí un dragón chino. Espero que les guste. Mide 41 centímetros de alto. Vean los cuernos, el detalle de la espina dorsal o cómo le llaman, la colita, la pancita. A mí me encantó. Espero que les guste y que los anime a que se suscriban y que sigan mis demás tutoriales. Vean, espero que les guste y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Tengo más de 500 tutoriales en mi canal. Ay, las patas. Entonces, espero que les guste. A continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como ya vieron, hice a un dragón chino. Me encantan los dragones chinos. Y tenía ganas de hacerme uno porque el próximo año ya es el año del dragón. Entonces tengo ganas de tener uno. Vamos a utilizar varios tipos de estambre. Voy a utilizar angorita en negro y en rojo. El rojo es para el cuerpo. Yo creo que sí necesitamos como unos 100 gramos. Y el negro es para los detalles, ¿ok? Si no tienes angorita, puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Eso no es tan... Nada más que va a variar el tamaño, ¿no? Del dragón, pero todo lo demás, o sea, va a seguir igual, ¿ok? Entonces, rojo para el cuerpo y negro para los detalles. Voy a utilizar estambre cristal, que es amarillo con dorado, para que se vea llamativo, ¿ok? Según yo, voy a utilizar, ¿saben qué? Quizás utilizo un azul rey en angorita, o no sé si en este mismo. Busco si tengo, denme un minuto. Voy a ver si voy a agregar también verde. Es que el azul no lo tengo así tan llamativo, porque tiene adornos como muy llamativos. Entonces voy a meter varios colores de esto. Es que tengo puros colores muy neutrales. No tengo así como que digan, wow, cuántos colores. Y con brillo, pues no. Tengo de los otros. Miren, voy a ver si meto varios tonos, porque tienen adornos. Entonces, voy a ver, pero sí tienen que ser brillosos para que se vea bonito el dragón. Y entonces, y así que quede padre. Espero que les guste. Ok, voy a utilizar un gancho del número 3. Creo que también voy a usar un gancho del 2.5 para los adornos con el estambre cristal. Voy a utilizar fieltro blanco. El negro no estoy muy segura todavía porque son los ojos. Entonces voy a ver si los ojos los hago así con el botón y le doy la forma con el fieltro, ¿ok? ¿Qué más voy a usar? El fieltro negro sí lo voy a usar, ¿saben para qué? Las uñas.
las uñas del dragón. Y creo que ya. No sé si usar pedrería, porque no, creo que ya sería muy exagerado, mucho brillo, pero creo que es todo. Espero que les guste y vamos a comenzar tejiendo la cabeza. Creo que no les dije que voy a usar 2 botones de 1.5 centímetros de diámetro en color negro. Creo que no lo mencioné, ¿verdad? Bueno, pero ya quedó. Entonces, vamos a comenzar la cabeza. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, se me olvidó pedirles también una nariz triangular de 2 centímetros de largo. No recuerdo el número, la verdad no recuerdo, pero yo la compré en Terciopelito. Si la encuentras, si no, no te preocupes, o sea, puedes hacerlo con fieltro negro. Pero yo si la tengo, entonces la voy a utilizar. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta, pongo la regla. En la vuelta 4 hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok. En la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. ¿Ok?
lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y la disminución. Ok, vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena en la vuelta 17, 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos. ¿Ok? Este bloque lo voy a repetir 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Entonces, comenzamos otra vez. 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos. Van 2. Así hasta el final de la vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Una disminución, 3 puntos bajos y regreso. 2, 3. Ok, en la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, hago un punto bajo, una disminución, un punto bajo. Esto lo repito 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Otra vez, un punto bajo, una disminución, un punto bajo. ¿Ok? Así por toda la vuelta. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, una disminución, un punto bajo, 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Lo tejo, remato dejando estambre para poder coser el centro del circulito. ¿Ok? Lo hago y regreso. Ok, miren, ya rematé, dejé el estambre y vamos a coser así, hilvanando. Así. Alrededor de las cadenas. Jalo y remato. Vuelvo a rematar. Y clavo ahí mismo y lo mando a otro lado. Así. Y ya quedó la cabeza. ¿Ok? Ahora vamos a hacer los cuernos. ¿Ok? En color negro. Ok, miren, ya hice el cuernito. Va así. Entonces, vamos a hacer el otro. Voy a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 2 hago una cadena y tejo 4 puntos otra vez. 3, 4. Empujo hacia arriba la punta, bueno, la parte de medio, y hago un punto deslizado. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo,
un aumento, 2 veces, y me da un total de 6 puntos bajos. Un punto bajo, un aumento, lo cierro, y de la vuelta 4 y 5 voy a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos, lo tejo y regreso. 6 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Espérame. Este lo voy a cortar. Ahí está. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena, un aumento, 2 puntos bajos, 2 veces. Y nos da un total de 8 puntos bajos. 1 y 2. Y cierro. En la vuelta 7 es una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 2 veces, y me da un total de 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Vamos a tejerlo, son 10 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo, relleno y regreso. ¿Ok? Ahorita lo saqué porque jalo sin querer el relleno y se ve feo. Entonces mejor termino y ya lo relleno. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, 2, 3, una disminución 2 veces, y me va a dar un total de 8 puntos bajos. 2, 3 y la disminución. ¿Ok? Y cierro. En la vuelta 12 vamos a hacer una cadena y tejo 8 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé los 2 cuernitos y ahora vamos a hacer disculpen la palabra, el hocico del dragón. ¿Ok? Y lo vamos a hacer en color rojo. Entonces, vamos a hacer esto. 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y en la vuelta 2 vamos a hacer esto. Ok, en la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 2 aumentos, 3 puntos bajos, 3 aumentos, 2, 3,
3 puntos bajos y un aumento. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Sí. Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento 2 veces. 2, 3 y el aumento. Ahí, espérenme. Ay, bueno. Y el aumento. Luego vamos a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos da un total de 20 puntos bajos. Ya quedó. En la vuelta 5 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Ahí está. Lo voy a marcar porque ya saben. Punto por punto. Y son 20 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 5 a la 9, punto por punto y regreso. Ok. Vamos a rematar y dejo estambre para unirlo a la cara. ¿Ok? Vean. Esto va así. Va así y van los cuernos. Así. ¿Sale? Miren, así. Entonces, voy a rellenarlo, pero lo voy a dejar así sin unir todavía. Para unirlo ya al final con todo. ¿Sale? Y seguimos con los bigotes. Ok. El bigote queda así y en color dorado. Entonces, vamos a comenzar tejiendo 30 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, más una. Y a partir de la segunda cadena, tejemos punto por punto. Tejemos 30 puntos bajos. Lo tejemos, remato, pero dejo estambre para poderlo unir a la trompa. ¿Ok? Entonces, vamos a tejerlo y regresamos. ¿Ya? Y van a ser dos bigotes. ¿Ok? Ok, miren, ya están los dos bigotes. Entonces, ahora vamos a tejer la parte superior de la trompa, del hocico. Aquí lleva un adorno, entonces lo voy a tejer. Y lo tejo en dorado. Vamos a tejer 7 cadenas. Va, bueno, dejen lo aprieto. Va 1, 2, hoy. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 6 cadenas más una y a partir de la segunda cadena tejemos 6 puntos bajos. 2, 3, 4,
5 y 6. Y de la vuelta 2 a las 5 vamos a tejer punto por punto. Giro el tejido, subo con una cadena y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Giro el tejido, subo con una cadena y así estoy. De la vuelta 2 a las 5, punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. No rematen para ver si son las 5 vueltas porque creo que me va a faltar una, pero voy a ver. ¿Ok? Ok. Sí me falta una vuelta más. Giro y tejo 6, la vuelta 6, punto por punto. Es que la veo muy corta. Así. Miren. Dejen ver el dibujo. Es que lo estoy sacando de un dibujo. A ver. Voy a hacer una vuelta más, la 7. Es que ¿saben qué? Como el estambre es más delgado, ocupo más vueltas. Si tu estambre te llega a cubrir bien la parte de arriba de la nariz, miren, 2, 4, 6, 7. Así. Tienen que quedar libres las 3 primeras vueltas, ¿o qué? No, las 2 primeras vueltas. Le voy a hacer otra más. Por eso, una disculpa, pero es que sí. 8. Yo lo había tejido un dragón, pero con otro tipo de estambre. Entonces ocupaba 6 vueltas nada más. Pero como este es más delgadito, es lo que me está pasando. Por eso le estoy agregando a 8 vueltas. Exacto. Ahora sí ya quedó. Tengo que tener libre las 2 primeras vueltas y con eso. Entonces, voy a dejar bastante estambre para unirlo a la trompa. ¿Ok? Remato y ya quedó. Esto va aquí. ¿Sale? Entonces. Ay, ¿y saben qué? También se me olvidó pedirles una nariz. Espérenme. Ok, vamos a comenzar el cuerpo. Y vamos a hacer esto. 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer. Ahí dejen pongo la regla. Porque si no me voy a perder otra vez. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un aumento, 2 puntos. 2 puntos bajos. 2 veces. Y nos da un total de 8 puntos bajos. 1, 2 y cierro. En la vuelta 3, ay no, perdónenme, esta era la vuelta 3. Ah, pues sí dije, ¿verdad? A ver. En la vuelta 4, sí había dicho bien, es que dije, creo que lo dije mal. En la vuelta 4 vamos a hacer punto por punto. Son 8 puntos bajos, los tejo
y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, un aumento, 3 puntos bajos, dos veces y me da un total de 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. No, pues ya terminé. Entonces, lo cierro con un punto deslizado. En la vuelta 6 voy a tejer punto por punto. Son 10 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 hago una cadena, un aumento, 4 puntos bajos, dos veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. 3, 4 y otra vez va el aumento y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cierro la vuelta con un punto deslizado y me dan 12 puntos bajos. En la vuelta 8 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, un aumento, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, dos veces y me da un total de 14 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 10 vamos a tejer una cadena y tejo 14 puntos bajos. Punto por punto. Lo tejo y regreso. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, un aumento, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Digo, un aumento 6 puntos bajos dos veces, es que me seguí. Dos veces y me da un total de 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Perdónenme, es que me seguí, me emocioné y me seguí. Entonces, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 16 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Yo ya voy rellenando para que no me cueste trabajo rellenar después. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, un aumento, 7 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, dos veces y nos da un total de 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 14 hacemos una cadena y tejo punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 voy a hacer una cadena, un aumento, 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dos veces y me va a dar un total de 20 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6,
7, 8. Ok. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 16 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 17 hago una cadena, un aumento, 9 puntos bajos 2 veces. Y me va a dar un total de 22 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 22 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 19 voy a hacer una cadena, un aumento, 10 puntos bajos 2 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. El aumento, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo vuelvo a hacer y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer punto por punto. Son 24 puntos bajos en esta vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, un aumento, 11 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Lo vuelvo a tejer otra vez, un aumento, 11 puntos bajos y me da un total de 26 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 26 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, un aumento y vamos a tejer 12 puntos bajos. 2 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y otra vez tejo un aumento, 12 puntos bajos. Y nos da un total de 28 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 vamos a tejer punto por punto. Son 28 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, un aumento, 13 puntos bajos y lo tejo 2 veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un aumento, 13 puntos bajos y regreso. 2 veces. Ok. Vamos a tejer de la vuelta 26 a la 50 punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta y regreso. ¿Sale? Así, punto por punto. Ajá. Ok, mire, ya terminé hasta la vuelta 50. Si tú lo quieres más largo, le puedes agregar las vueltas de la 26 a la que tú quieras.
y luego ya hacer las 2 últimas vueltas como te voy a explicar ahorita. En mi caso, en la vuelta 51 voy a hacer una cadena, una disminución y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y otra vez repito, una disminución, 8 puntos bajos, 2 veces más, que en total van a ser 3 veces. Y nos da un total de 27 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Una disminución, 8 puntos bajos, 3 veces y regreso. Ok. En la vuelta 52, en la última, vamos a tejer punto por punto. Son 27 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. Vamos a rematar y dejo mucho estambre para unir a la cabeza. ¿Ok? Yo lo fui rellenando conforme fui tejiendo. Si no lo hiciste, nada más el único problema es porque pues tienes que rellenar bien. Pero ese sí te dije que lo rellenarás porque si no después te va a costar trabajo. Lo demás no cuesta trabajo. ¿Ok? Entonces, miren. ¿Qué nos falta? Tengo el cuerpo, tengo la cabeza, tengo la trompa, tengo los bigotes, el adorno, los cuernos y ok. Nos falta lo que son los adornos, aquí como lleva. Y nos faltan las patitas, ¿ok? Ok, miren, necesitamos hacer 4 patitas así, ¿ok? Para eso necesitamos hacer 3 dedos sueltitos y con el cuarto vamos a unir los dedos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para hacer los dedos, hacemos 2 cadenas y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Cierro con un punto deslizado, así. Y empujo hacia adelante, hacia arriba el centro. En la vuelta 2 a la 4 voy a tejer punto por punto. 4 puntos bajos en cada vuelta. 3, 4, empujo y cierro con un punto deslizado. Hago de la vuelta 3 y 4, punto por punto y remato 3 dedos. El cuarto no lo rematen. Entonces, téjanos y regresamos con los 4 dedos. Con con el hilo y los 3 rematados. Ok, ya que tengo los 3 deditos y uno con hilo, con estambre, vamos a hacer la vuelta 5. Voy a tejer una cadena, tejo 2 puntos bajos del primer dedo. Tomo otro dedo y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Tomo otro dedo y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Tomo otro dedo y tejo 2 puntos bajos, 4 puntos bajos, perdónenme. 2, 3 y 4. ¿Ok? Y voy a tejer 2 puntos bajos del tercer dedo. 1 y 2.
Tomo el siguiente dedo y tejo 2 puntos bajos. 1. Y 2. Y tomo el primer dedo y tejo 2 puntos bajos. Así. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y ya quedaron unidos los dedos. ¿Ok? En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 16 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y me quedan 6 puntos bajos. Entonces, de la vuelta 9 a la 15 voy a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. 3, 4, 5 y 6. Lo cierro con un punto deslizado y lo tejo. Cuando termine, nada más hay que rellenar la patita, o sea, esta parte de la pierna. ¿Ok? Y así vamos a hacer 4 patitas. La vamos a tejer y regreso. ¿Sale? Cuando termines de la 9 a la 15, a la vuelta 15, vas a rematar, pero vas a dejar estambre para poderlo pegar al cuerpo. ¿Ok? Así. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé las 4 patitas y a unas ya les puse sus garras. Entonces, corté una tirita de, espérenme, de fieltro de 1 centímetro de ancho. El largo no importa. Entonces, cortan así sesgadamente. Así, como triangular. Y les va a dar estos triangulitos. ¿Ok? Y entonces con eso ya sacas las garritas, las uñitas del dragón. Entonces con nuestro fabuloso silicón vamos a pegarlas. Y vean. Ponemos una gotita, ponemos una gotita. Entonces pongo la uña, la otra uña. Y pongo la otra. Ahí está. Y las dejo secar. Y ya quedaron.
Entonces, ya tengo las patitas. Ya tengo el cuerpo, la cabeza, la trompa, los dos bigotes, los dos cuernos y tengo el adorno que va en la trompa. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta? Ah, los adornos. Pero eso primero vamos a empezar a unir el dragón. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la cabeza. Ok, tengo el cuerpo y la cabeza. Entonces, abajo va a quedar el remate de la cabeza. ¿Ok? Y entonces vamos a unir el cuerpo a la cabeza. Y vean, aquí se ve la línea donde terminé las vueltas. Ahí lo voy a unir. Lo voy a unir así. ¿Ok? Pellizquito en la cabeza. Y hago esto. De tal manera que quede centrada al cuerpo. Pero si se fijaron, yo puse la bolita y bajé el cuerpo. Entonces queda así, ¿ok? Así la voy a unir a esa altura. Es la mejor referencia que les puedo dar. Que queden los dos al nivel del suelo. ¿Ok? Lo sigo cosiendo y regreso. Ok, miren, ya quedó como lombricita de agua puerca. Como decía. Entonces, vamos a pegar la trompa. Esto va agarrando forma cada vez que vamos pegando una pieza. Va a ir agarrando forma, ¿eh? Yo creo que ahorita no saben ni por dónde, pero... Entonces, voy a pegar también a nivel de piso la trompa, pero la voy a centrar a que quede en la parte de en medio del círculo. O sea, que quede abajo, pero centrada a lo ancho de la cara. ¿Ok? Entonces, lo tomo y es pellizquito en la cara y agarro una cadena. ¿Ok? Así. Déjenlo uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, vamos a pegar. A ver, déjenme ver el dibujo. ¿Qué voy a pegar? ¿Qué voy a pegar? Ok, voy a pegar el adorno amarillo. Para que... Ah, miren, si quieren, pego el adorno y pegamos la nariz. ¿Ok? Entonces, voy a ensartar esto. Ahí está. Entonces, pongo el triangulito aquí. Digo, el rectangulito. Lo voy a poner así. Y lo vamos a hacer un pellizquito abajo y atravieso el amarillo. Así, va a ir centrado. Lo termino de coser y regreso. Todo su alrededor lo voy a coser, ¿ok? Ok, miren. Ahora hay que pegar la nariz. Ajá. Y va a ir en la orillita. Ay, ay, ay.
Va a ir en la orilla del amarillo con el rojo, pero déjenme veo que entre bien. Ahí está. Y ahorita le pongo, ahorita le pongo silicón, vean, ¿ok? Así va a quedar. Ahí se ve bonito. Entonces, déjenlo, pego y regreso. Ok, aquí va a llevar unos dientes blancos, nada más, eso va al final. Ahorita va esto así. Después, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar los cuernos, así. Vean dónde los voy a pegar. A la mitad del, ven el circulito este de en medio de la cabeza. Los voy a pegar así, miren. A 3 vueltas de separación del centro. Es 1, 2, 3. Y la orilla tiene que quedar ahí. Y tiene que ir en medio. ¿Ok? Y volteando hacia atrás los cuernos. Dejen pego uno y regreso para que les vean cómo. Todo es un pellizquito abajo. Miren, lo sostengo y lo atravieso el cuerno. Sin moverlo. ¿Ok? Así. Y rodeo todo el cuerno. Así. Y hago esto. Uy. Así. Me faltan las barbas del dragón, ¿eh? Lleva barbas, lleva como, no son no son orejas, son como alerones. Ay, bien raro, pero ahorita lo hacemos. Necesito sacar primero la muestra de un lado y luego ya pasarles a ustedes cómo hacerlo. Ahí está. Entonces, así voy a pegar el otro cuerno a esta altura. Y entonces, déjenlo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Es que estaba enseñándole a mi esposo cómo quedaba ay, con las patitas. Entonces, y faltan los bigotes, así. Pero me falta la panza y me falta aquí una tirita. Entonces, vamos a hacer la pancita. Pensé que lo iba a terminar hoy, pero no, creo que no. No lo termino. Todavía me falta mucho. Entonces, vamos a tratar de hacer la pancita antes de pegar las patitas. Y y la voy a hacer en amarillo. Ok. Miren, tomo las 2 hebras del dorado. Y vamos a hacer. Espérenme. 7. Ay, perdónenme, me dio hipo. 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. Va 1, 2, espérame, que creo que me brinqué. 2, 3, 4, 5 y 6.
¿ok? En la vuelta 2, giro el tejido y hago un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 3, 4 y un aumento. ¿Ok? Giro el tejido. De la vuelta 3 a la 8 voy a tejer punto por punto. Son 8 puntos bajos. Los tejo y regreso. Espérenme, no es de la 3 a la 8. A ver. Así. A ver, es de la 3 a la 10. Sí, de la 3 a la 10, punto por punto. Entonces, giro y sigo tejiendo 8 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 3 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya hice cuentas y es de la 3 a la 44. A la vuelta 44. Entonces, lo tejo y regreso. No se preocupen, yo lo pongo ahorita en el video que sea de la 4, de la 3 a la 44 en vez a la 10. Es que dije, ¿por qué a la 10? No me resultó lógico. Entonces, lo tejo y regreso hasta la vuelta 44 y regresamos, ¿ok? Para seguir haciendo la pancita. Ok, ya terminé la vuelta 44. Giro y en la vuelta 45 hago una cadena y tejo. Una disminución, pero hago esto. Miren, jalo y jalo y jalo los 3. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y entonces otra vez hago una disminución, pero así. Jalo y jalo y jalo los 3. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más bien, son 6 puntos bajos. Ah, sí, perdónenme, 6 puntos bajos. Ay, sí estoy viendo otro lado. En la vuelta 47, giro el tejido y subo con una cadena y hago una disminución, 2 puntos bajos, otra disminución y giro. Vuelta 48. Tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ay, espérame. ¿Ok? Vuelta 49. Giro y hago una cadena y hago 2 disminuciones. 1 y 2. Y vuelta 50, giro y hago una cadena y hago una disminución. ¿Ok? Y ya quedó. Entonces, voy a dejar mucho estambre.
para coserlo. Pero espérenme, es que si dejo mucho se va a enredar. Entonces, aunque haga doble, voy a dejar algo de estambre y voy a rematar. Y vean. Ay, dejen quito el contador. Y va a quedar así. ¿Ok? Entonces, no hay que coserlo como les enseñé a coser lo de este adornito. Así. Pellizquito y voy cosiendo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Bueno, lo coso y regreso. La orilla tiene que quedar aquí, debajo del cuello. Y entonces, sin moverlo, lo dejo. Eso tiene que ser la pancita, ¿ok? Ok, miren, ya quedó. Ahora sí que lo cosí. Y voy a coser las patitas. Voy a poner una aquí y la otra aquí, ¿ok? Está a 4 hileras del cuello y la otra es donde se siente la disminución. Miren, se ve la disminución del cuerpo, ahí va. Entonces, las pego igual. Vean. Así. Y enderezo esto. Va a quedar a esta altura. ¿Sale? Atravieso la patita y hago un pellizquito. Atravieso la patita y un pellizco. O sea, hago que quede el dragón bien puesto así en la mesa y ahí lo pongo. Vean, queda a esta distancia del amarillo. Entonces, hago esto. Si quieren, pueden amarrar más las patitas, o sea, pueden poner aquí un pellizquito y acá otros dos, o sea, 2 y 2. Pero yo creo que yo lo voy a dejar así, con la patita así como media suelta, o bueno, vamos a ponerle uno. Con uno. Es que si le pongo 2 creo que ya es mucho. A ver, dejen veo. Agarro pellizquito y atravieso 2 puntaditas. No, sí quedó bien. Entonces, me voy del otro lado. Atravieso la orilla de la pata. Y así. Y vamos a rematar. Vuelvo a rematar. Y lo atravieso. Así. Entonces, la otra patita del otro lado tiene que ir alineada en la misma distancia, ¿ok? Y las otras dos también, aquí y aquí. Entonces, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 vueltas de separación, más o menos, para que te des una idea. Entonces, voy a pegar todas las patitas, pero miren, tiene que estar así el dragón, bien, o sea, bien acostadito para que no queden chuequitas. Las pego y regreso. Ya creo que ya se me está yendo la luz
del día y entonces mañana lo continúo porque todavía me falta hacerle la colita de acá atrás, esta de aquí. Me falta me falta, ahí está. Me falta todo el adorno de la espalda y lo de la cabeza. Entonces todavía me falta un poquito. Entonces, mejor mañana le sigo. Ah, pero mañana tengo que ir al Seguro Social. Entonces, espero llegar temprano y terminar el dragón. ¿Ok? Entonces, mañana continúo y espero subir lo más rápido posible el video. Ahí, lo rematé, pero me faltan 2 puntaditas de aquí. Así. Y así. Entonces voy y me atravieso del otro lado. Ok. Así. Así. Sí, porque ahorita aunque por más que le siga, no voy a terminar. Entonces, lo dejo hasta aquí. Ya les dejo tarea de que tienen que pegar. Ay, bueno, no, porque ustedes no han visto el video. Pero voy a pegar las otras patitas y regreso. Ok, miren, anoche ya terminé esto, la pancita, y pegué las 4 patitas, como se las había enseñado. Entonces, hasta ahorita, el dragón mide 41 centímetros. Entonces, ¿qué nos falta por hacer? Nos falta pegar los bigotes, pegar dientes y necesitamos hacer un adorno que vaya aquí, en medio. Por lo menos hasta aquí. Dejen ver la foto del dragón. Ay. A ver. Ok, faltan los ojos. Y las cejas en amarillo. Entonces, pero los ojos son en botones de 1.5 centímetros de diámetro. Y van a ser, vean, los voy a hacer como ovalados. Algo así. Vean. Dejen ver si es el tamaño. Es que, ay, no entiendo. Siempre me salen como muy tiernas las cosas. los quiero ver feroces y no se deja. A ver, así. ¿Sí? ¿Sí quedó? ¿O quieren que los hagamos un poquito más pequeños? Sí, sí queda así. Entonces, hagan de cuenta que voy a cortar de 3.5 de largo por 2.3
2.3, no, 2.4 de ancho. Y esta parte mide 1 centímetro. Entonces, vamos a cortar el otro ojo. Así. Así. Y entonces ya quedaron los ojos, pero voy a cortar, miren, lo pongo y lo marco. Y a la mitad del ojito hago un pellizquito para que entre el botón. Así. Vean, así va a quedar el botón. Entonces, lo parto a la mitad, a lo largo, y corto un pellizquito. Y va a quedar el hoyito. Entonces, introduzco el botón. Así. Y tiene que ir aquí y acá. Así. Entonces, si quieren, primero pegamos el blanco y luego pegamos el negro. O quieren primero el negro, que creo que es lo mejor. Vamos a hacer esto. Espérenme. Alrededor del hoyito voy a pegar. Porque sí, se necesita con mucho cuidado pegarlo. Ahí está. Ahí. El otro lo hago igual, pero acuérdense que tienen que estar encontrados. Así. 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 Y entonces, ahora los voy a pegar de tal manera que queden como un poquito sesgados. Así. Y que queden alineados a la parte de amarilla. Así. Así. Y otra vez. Y vean cómo quedó. Ahí. Así. ¿Ok? Y alrededor le voy a hacer las cejas. Pero eso ahorita primero las tejo. Porque ahí sí las necesito tejer. Los bigotes van aquí. Van a esta altura. Donde termina la nariz, por ahí. Aquí entre la nariz y ay, ¿cómo se llama? Y el adorno amarillo, ahí van los bigotes. Entonces, vamos a coserlos. Así. Entonces, agarro y hago esto. ¿Ok?
y hago otra puntadita. Y vamos a rematar. Ay, espérenme. Ay. Y remato. Lo clavo y lo mando a otro lado. Y corto. Corto también las tiritas que sobran. Y así pegamos el otro. ¿Ok? Ok, voy a hacer la colita, que es como flamita. A ver si me sale. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Giro el tejido, subo con una cadena y vamos a hacer un aumento en la vuelta 2. Un aumento, 2 puntos bajos y otro aumento. Giro el tejido y en la vuelta 3 voy a hacer un aumento, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. Y nos da un total de 6 puntos bajos. Giro el tejido. No, nos da 8 puntos bajos, no 6. Giro el tejido, subo con una cadena y en la vuelta 4 voy a hacer un aumento, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y entonces vamos a tejer de la vuelta 5 a la 10 punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 5 a la 10 punto por punto. Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Giro el tejido y hago 2 vueltas más de 4 puntos bajos. Esa sería la 11, 12 y 13. ¿Ok? Así. Y vean, porque esto va así. Y entonces, en la vuelta 14, giro y hago 1, 2, 2 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 15, giro y hago una cadena, una disminución. Pero la disminución la hacen como se las enseñé, no como el de... La hacen así, miren. Saco, saco y jalo los 3. Y hago un punto bajo. Ya con eso vamos a rematar. Y voy a hacerlo del otro lado. Ahora,
Las disminuciones van hacia el lado de afuera. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Hago una cadena y sin soltar las puntas jalo. Y me da esto. Entonces cuento. 1, 2, 3, 4 y clavo aquí. Y vamos a tejer 4 puntos bajos. Pero espérenme, voy a esconder estos también. Hago una cadena, ahí mismo hago el primer punto bajo. Es 1, 2, 3, 4. Y acuérdense que giro, subo con una cadena y tejo otras 2 vueltas de 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Giro el tejido, la vuelta 13, y hago 4 puntos bajos. Y luego giro el tejido, subo en la vuelta 14 y hago una cadena, una disminución, 2 puntos bajos. Giro, subo con una cadena, hago un punto bajo y hago una disminución. Y ya quedó. Entonces, voy a rematar. Voy a cortar este excedente. Y estos los voy a esconder. Pero va así la cola. Miren, así. Entonces, nada más es cuestión de coserla. ¿Ok? Va así en medio de la colita y cosemos la parte de ahí y ya quedó. Vamos a coserla con el estambre amarillo cristal para que no se note el rojo en el amarillo. Por lo regular yo siempre escojo el color más claro para unir, para que no se note, no se vea que atraviesa el color fuerte. O sea, que no atraviesa el fuerte, atraviesa el amarillo, por ejemplo. Entonces, así. Ya quedó. Lo vamos a cortar. Primero clavo la aguja. Y entonces, ahí está. Ahí está. Ahí. Tienen que entrar las 2 puntas. Ahí. Luego lo paso por acá. Lo corto. Y lo mismo hago de este lado. Y ya que quedó, lo vamos a cortar. Entonces, lo uno a la mitad de la colita y regreso. O sea, lo vamos a coser. Ok, miren, ya quedó la ceja y esa la vamos a hacer con dorado y vamos a tejer 12 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a hacer 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Espérenme. Así. Ay, espérenme que tengo que tener cuidado de agarrar las dos hebras que estoy tejiendo. Oye, este dragón me está costando más trabajo que de lo que pensé. Todavía me faltan las barbas y los dientes. Ahí está. Vamos a cortar. Y rematamos. Y entonces vamos a hacer un amarre con las dos puntitas. Y vamos a... Esta parte de la cadena tiene que quedar en la parte de arriba. Miren, aquí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tengo que pegar la orilla paradita. Y esta ya al extremo va acostada. ¿Ok? Entonces, uso silicón. Pongo el pegamento aquí en la orilla. Y aquí en la punta va pegado. Miren. Lo pego así. Y esta parte le pongo aquí. Porque esa va volteada. Así. Pero esto va así. Así. ¿Ok? Lo detengo para que seque y regreso. Ok, miren. Así quedó. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer los picos que lleva aquí arriba. Voy a hacer varios para que se vea bonito. Y voy a poner de varios colores lo que lleva aquí al lado. Pero primero los picos van en dorado. Ok, voy a hacer los destellos que tienen aquí. El dragón. Me falta uno. O no sé si poner 3 más. Para que sea como 1, 2 y luego los 3 atrás. Entonces, son estos gajitos que estoy haciendo. Vamos a tejer 2 cadenas. 1, 2. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena. Espérenme. Un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos.
lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta voy a tejer una cadena, 12 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Y nos da un total de 6 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y vamos a cortar y rematamos. ¿Ok? Miren, el dragón lleva cositas así atrás. Me faltan 2 más. Entonces, vamos a hacer en total 6 gajitos de estos. Los tejo y regreso. Ok, vamos a pegar los adornos. Estos gajitos, estoy viendo que también los podemos hacer así. Así. Entonces va a quedar padre. Miren, voy a pegar en el centro. Voy a ponerle aquí silicón. Nada más en la punta. Y la voy a pegar en medio de los ojos. Así. Luego hago lo mismo. Y lo pego detrás. Espérame, que este me gustó más. Y este lo pego aquí atrás. Y lo mismo hago con el otro. Aquí atrás. Así como si fuera una florecita. Y los 3 de atrás, pego primero el de en medio. Así. Aquí en medio. Así. Y el otro igual. Así. Y vean. Espérenme. Y vean cómo se ve. ¿Ok? Entonces, lo vamos a hacer en diferentes colores. Yo lo voy a hacer en amarillo, en verde. Ay, creo que en rojo. Vamos a hacer los 3 tonos. ¿Ok? Entonces, veo, primero hago un lado para ver cuántos hago de cada color y regreso. Ok, miren, ya casi queda. Entonces hago 3 amarillos, 3 verdes. Si no tienes estos tonos, o sea, puedes hacerlo de cualquier tono que quieras. Ahora sí que es a tu gusto y a lo que tengas a la mano.
Entonces hago lo mismo que hice de este lado en este, pero vamos a hacer esto. Vamos a hacer primero los gajitos y ahorita les enseño cómo coserlos, ¿ok? Cómo pegarlos más bien a la cara, ¿sale? Vamos bien. Los gajitos los voy a hacer igual que los que hice acá arriba, nada más que son en diferentes colores. 3 y 3 y regreso. Bueno, en este caso serían 6 de amarillo y 6 de verde, porque son 3 de este lado y 3 de este. Entonces son 6 verdes y 6 amarillos. Ok, miren, ya hice los 3 verdes y los 3 amarillos. Entonces, vamos a inclinar un poquito el dragón y vamos a hacer esto. Voy a pegar las 3, los 3 gajitos. Miren, le pongo aquí en la punta y lo pongo aquí. Agarro el segundo gajito y lo pego aquí, a la altura de la ceja. Tomo el tercero y lo pego acá. Entonces, con una aguja voy a tomar el estambre amarillo, pero con una sola hebra. Y voy a hacer esto. Voy a atravesar el gajito así. Ahora, el otro lo sigo. Y lo atravieso. Si se fijan, no se distingue el estambre, entonces vamos bien. Así. Y al final hago el último gajito. Así. Y hago la última puntada. Entonces, vamos a hacer esto. Remato y lo paso por en medio del estambre. Así. Y corto. ¿Ok? Ahora, los tonos verdes los voy a hacer así. Voy a ponerle en la base y aquí una V, así. Y la voy a poner, sí, pegado al cuerno, así. Y lo estoy pegando al ras de donde están los de atrás, ¿ok? Donde está el amarillo. Entonces, pongo aquí. Y hago la V. Entonces, levanto, lo pego que quede en medio de los amarillos y que toque la parte de atrás. Miren, así. ¿Ok? Y pego el último. Ay, espérenme. Ahí está. Aquí.
y hago el V. ¿Ok? Y hago esto. Y dejo que seque. Así lo van a hacer del otro lado. Los gajitos es el mismo dorado que hice acá. Ahora sí que eso sí es lo mismo. La misma forma, todo. Pero en diferentes colores. Voy a esperar que se seque para poner aquí algo. Estoy pensándole porque se me hace que ya es mucho, pero si no, dejen que seque y vamos a hacer los dientes del dragón. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar un rectángulo en fieltro de 5.5 más o menos, o 6 si quieren, y de 2.5 más o menos. ¿Qué voy a hacer? De aquí me van a salir los dos lados de la dentadura. Me voy a la parte de en medio y hago los dientes. Hago como triangulitos. Así. Y ya quedó. Y vean, quedan los dos lados de los dientes. Entonces, déjenlo volteo de este lado porque es lo que está más fresco. Y miren. Y voy a recortar un poquito. Porque vi que quedaron muy largos. Y los pego con silicón. Y creo que lo voy a cortar hasta... No, sí, así lo dejo, porque... Y pongo el silicón en la parte de arriba. Así. Y del otro lado hago lo mismo. Ok. Vamos a hacer la barbita que lleva el dragón debajo de la boca. Y para eso voy a usar dos madejas en dorado. Así. Y entonces, ya casi terminamos. Vamos a tejer 5 cadenas más una. 2, 3, 4, 5 más una. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Ok. Giro el tejido y subo. En la vuelta 2 hago una cadena, una disminución, pero acuérdense la disminución como la hago. Jalo y después jalo los 3. Luego tejo un punto bajo, una disminución. Luego giro el tejido. En la vuelta 3 tejo una cadena y 3 puntos bajos. Giro el tejido. Vuelta 4.
Hago una cadena y tejo una disminución, un punto bajo. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos. Giro el tejido y vuelta 6, hago una disminución. Corto y remato. Escondo las 2 tiritas y lo voy a coser. Espérenme. Ok, miren, quedó el triangulito. Y entonces, estoy abajo de la boquita. Y aquí le voy a coser la barbita. Atravieso atravieso la hilera. Y atravieso la barba. Luego atravieso lo de abajo. Y así le hago. Atravieso la barba. Y atravieso lo de abajo. Así hasta quedar. Ay, y vean, la pegué un poco chueca. Es porque estoy enfocando a la cámara. Pero así es. Lo centran bien y lo pegan. ¿Ok? Lo voy a repetir porque sí quedó muy chueca. Entonces, miren, va hasta acá. Entonces, lo repito yo porque como estoy enfocando a la cámara, yo no veo. Pero ahorita ya les enseñé cómo pegarla y la voy a pegar. Pero ahora sí en el lugar correcto. Ok, miren. Dejen cambiar el celular. Miren. Ya va quedando. ¿Qué nos falta? Aquí me falta una tirita pequeña de piquitos. Eso lo voy a hacer con el color dorado para que ya terminemos con el dragón, ¿ok? Pero me encantó, me está gustando mucho cómo va quedando. Vean. Ahora sí que sí quedó padre. Me gustó mucho. Sí me está llevando tiempo porque sí es mucho el detalle. Pero vean. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer la tirita de la espalda. Ok. Vamos a tejer 30 cadenas más una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Más o menos. Si quieren, lo que podemos hacer es que abarque toda la espalda. Como ven, creo que se vería mejor, ¿verdad? Vamos a hacer 20 cadenas más. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Voy a medir. No. 5 más. 3, 4 y 5. Pues creo que más o menos sí. Más una. Entonces fueron 50 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a hacer esta serie de puntos. Voy a tejer un punto bajo,
un punto doble bajo, un punto alto, un punto doble alto y otra vez tejo un punto doble alto, un punto alto, un punto doble bajo y tejo un punto bajo. ¿Ok? Y luego otra vez, ahí tejo. Como tejí un punto bajo, puedo empezar con un punto bajo, un punto doble bajo, un punto alto, un punto doble alto, otro punto doble alto. El doble alto lleva 2 lazadas y hago 2, 2 y 2. Hago un punto alto, hago un punto doble bajo y un punto bajo. ¿Ok? Así va. Entonces lo tejo y regreso hasta donde llegue, no se preocupen. ¿Ok? Ok, vamos a rematar y hago un amarre con estas 2 tiritas. Lo iba a coser, pero creo que es mejor pegarlo porque es que no sé, estoy pensando si lo coso o lo pego. Y es que si lo pego, como que me va a costar mucho trabajo. Bueno, lo voy a coser como cosimos el bigote. ¿Ok? Atravesamos. Espérame. Atravesamos la colita. Ay, espérame, aquí está la aguja. Atravesamos el adorno y agarro un pellizquito del cuerpo. A ver. Está bien nublado y apenas son 4:30. Ahí está. Ya hice el nudo. Y entonces lo coloco así y lo voy atravesando. Aquí. En medio del cuerpo y atravieso el adorno. ¿Ok? Espérenme. Entonces, atravieso lo amarillo y atravieso el rojo. Y así me voy por todo el largo. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé. Quedó muy bonito. A mí me gustó mucho. Espero que a ustedes también. Mide 41 centímetros de largo. Miren las patitas. Miren. Y así quedó la cola. Vean el detalle. Y sí, era mejor coserlo que pegarlo. Me encantó mucho los colores, el brillo. Recuerda que si tú no tienes esos colores, tú le puedes poner los colores que tú gustes. Espero que te haya gustado.
que compartas y te suscribas. La pancita en dorado. Si no te has suscrito, ojalá te animes a suscribirte y me regales una manita arriba y un lindo comentario. ¿Sale? Entonces, nos vemos en el siguiente tutorial.